Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, este espacio donde cada jueves encontraréis ideas, inspiración, lecciones y aprendizajes de otros reinventados e inconformistas, personas de diferentes ámbitos y sectores que un día decidieron tomar un camino alternativo y perseguir su propia idea de éxito. La historia de nuestro protagonista de hoy es variada y extensa, de esas que no pasan desapercibidas. Estudió Derecho y Empresariales, trabajó en el departamento creativo de una conocida agencia publicitaria e incluso acabó coordinando y protagonizando un musical. En paralelo, sintió la llamada del desarrollo personal, donde descubrió el Reiki, el Tarot y el Eneagrama. A día de hoy, nuestro invitado es uno de los mayores referentes en Eneagrama y lidera su propio proyecto, donde divulga e imparte talleres y formaciones. Bueno, Pedro Espadas, bienvenido al podcast y por favor, para quien esté escuchando hablar del Eneagrama por primera vez, cuéntanos qué es esto y en qué consiste tu proyecto. Pues a ver, ¿en cuántos minutos? Tenemos tiempo, creo que 60 minutos por delante. Ok, pues el eneagrama, tal y como literalmente el eneagrama es un símbolo, es un mandala donde un señor que se llamaba George Ivanovich Gurdjieff decidió que iba a representar las leyes del movimiento de la realidad. Entonces, para representar esas leyes utiliza este símbolo y en este símbolo hay una circunferencia con 9 puntos que tienen conexiones unos entre otros. La realidad, y esto es algo que todo el mundo ya admite, se está moviendo permanentemente y los seres humanos debemos ser capaces de movernos con la realidad. Esto que llamamos fluir, que tiene tan buena prensa y que es tan difícil, ¿no? Entonces, a la hora de fluir, como el eneagrama, a la hora de decidir cómo se mueve la realidad o de explicarlo, lo divide en 9 fases, porque esos 9 puntos dividen la circunferencia en 9 arcos, pues cada uno de nosotros podemos tener mayor dificultad para fluir con la vida en uno de estos momentos en que la realidad se cambia. Y combinando esta idea con unos perfiles psicológicos que se desarrollan a partir de los años 60, pero que beben de tradiciones espirituales cristianas, budistas, musulmanas, pues aparecen los 9 tipos de personalidad. A lo que yo me dedico específicamente es a trabajar con lo que se llama el eneagrama de la personalidad, que, por decirlo de manera muy concreta, define 9 tipos de personalidades que son 9 maneras de no fluir con la realidad, de atascarse con el presente, de sentir que lo que está pasando no tiene sentido y que tengo que protegerme de ello y que no puedo abrirme a vivirlo. Bueno, Pedro, agradezco que lo hayas hecho así de manera sintética. Vamos a profundizar un poquito más sobre esto más adelante, pero ahora vamos a hacer como ese pequeño recorrido por tu trayectoria personal y profesional y para ello vamos a remontarnos a los inicios, que para mí es un poco pues tu infancia, a que nos cuentes pues de dónde vienes, en qué ambiente familiar creciste y qué rasgos de personalidad tenías ya por entonces que puedan explicar un poco lo que haces o a lo que te dedicas hoy. Pues, a ver, yo tengo 51 años, nací en Córdoba, soy andaluz, aunque no tengo mucho acento andaluz, si nos ponemos a hablar de mi pueblo me saldrá el acento, pero toda mi infancia sucede en un pueblo de unos 10-12 mil habitantes que se llama Peñarroya Pueblo Nuevo, en el que yo soy el niño de la fábrica. El niño de la fábrica porque mi padre tenía una fábrica de harinas, entonces pues en los pueblos todo el mundo se conoce y yo era el niño de la fábrica. Digamos de una familia bien, de una familia con un nivel cultural alto. Mi madre era profesora de Historia del Arte en el instituto,
mis padres convencionales, pero en aquel momento, por ejemplo, mi padre fue concejal y diputado de UCD, estuvo implicado en el cambio político de la transición, con una historia familiar donde no había rencillas ni hacia un lado ni hacia el otro, porque la guerra había perjudicado a la familia por todos lados, independientemente de la ideología del personal, pero no viví rencor ni viví, no tengo ningún trauma de infancia de querer ser nada. Yo recuerdo que lo que primero quise ser es torero y me gustaban los toros por dos cosas. Uno, por el paseillo, me encantaba la idea del traje de luces, el capote de paseo y todo esto, los colores, la banda ahí sonando. Y luego porque me apasionaba la idea del capote y de cómo poder explorar la relación con la muerte, ¿no? Cómo vencer tus miedos. Eran cosas que me gustaban de pequeño. Luego ya me hice un poco más ecologista y quería ser veterinario. Y luego quise ser periodista, en realidad. Pero yo creo que porque los amigos que tenía en ese momento querían ser periodistas y bueno, pues me parecía bien. Toda mi vida he cantado, canto en cualquier sitio. Puedo contar anécdotas, por ejemplo, de una vez que estaba en una fiesta y se me acercaron dos personas y me dijeron, perdona, ¿te podemos hacer una pregunta? Digo, sí, claro. ¿Tú has estudiado en ICADE, verdad? Digo, sí. ¿Tú eres el que cantaba por los pasillos? Digo, sí, soy yo, efectivamente. ¿Ves? Te lo decía. Y se van sin decir nada más, ¿no? O sea, que cualquier persona que me conozca así cercana o que se cruce conmigo por la calle, a lo mejor me ve que voy por ahí cantando. Y siempre he sido una persona con muchísima curiosidad y que se ha regido por el y por qué no. Cuando la vida te ponía algo por delante, si no tenía razones para no hacerlo, aunque no tuviera razones para hacerlo, pues me tiraba de cabeza. Esto no quiere decir que yo no fuera un chico ni con complejos, ni con inseguridades, como todo el mundo. Tuve una adolescencia con acné y todas esas cosas. Sufrí por amor, escribí poesías, o sea, absolutamente convencional. No sé si convencional o por lo menos tópico. Fui un adolescente tópico y muy pronto me interesó el tema de la espiritualidad porque hasta los 10, 12 años yo tenía un miedo profundo a la muerte, que gestionaba más o menos como pudiera, pero una noche soñé que una máquina me caía encima y me cortaba la cabeza y me vi a mí mismo fuera de mi cuerpo y ese día, que yo no soy una persona tampoco de recordar los sueños, perdí el miedo a la muerte. Y entonces pues estaba muy interesado en aquella época por todo lo que veíamos en el programa del doctor Jiménez del Oso, más allá, el espiritismo, los sanadores, los ovnis. Y esta fue mi infancia, o sea, mi sueño era ser el protagonista de la novela It y poder vencer al maligno, ¿no? Me encantaba con mis amigos entrar en las casas abandonadas a ver si nos íbamos a encontrar al payaso Pennywise o qué iba a ser aquello, ¿no? Sí, yo creo que ya como... No sé si con esto te haces una idea del personaje friki que soy. No, de hecho, estaba pensando en qué curioso como ya ese eneatipo 7 asomando por ahí desde pequeño, ¿no? Tú, bueno, te has definido como eneatipo 7 siempre y bueno, quizá por esas inquietudes varias, por ese protagonismo que también resaltabas, ¿no? Y bueno, esto me lleva un poco también a un siguiente hito que imagino que sería pues la elección de la carrera. Veo que tú te decantas por derecho y empresariales y en este sentido no sé qué fue lo que motivó tu elección, no sé si partió de ti o tuviste algún tipo de presión familiar. Yo te lo aclaro porque yo, a pesar de saber mucho del más allá o creer que sabe mucho del más allá, no dejaba de ser un chico de pueblo. Y en ese momento yo ya sentí que quería ser actor. Y yo me creía estas cosas que te decían en la tele y a mí me descubrieron en el metro. O sea, para mí en esa edad de mi vida era una prioridad venirme a Madrid a montarme mucho en metro a que alguien me descubriera porque era obvio que a mí el talento se me notaba, ¿no? Entonces, claro, alguien me descubriría.
Entonces, con esta idea que yo tenía de estudiar periodismo, mi padre, que era una persona que por circunstancias familiares no pudo estudiar, siempre tuvo ese hándicap porque se quedó con el negocio familiar y todos sus hermanos estudiaron gracias a su trabajo, pues tenía mucho interés en que yo estudiara una carrera, y si fuera una carrera de caché mejor, y yo era un buen estudiante, yo tenía un muy buen expediente, y entonces ante la posibilidad de que me mandaran a la Universidad de Salamanca a estudiar periodismo o venirme a Madrid a que me descubrieran en el metro, acepté venir a estudiar a ICADE. Ese es el motivo por el que yo estudié lo que en aquel momento era una doble licenciatura, que no era posible en España porque no había universidad privada y solamente podías estudiar una doble licenciatura en las universidades que dependían del concordato con la Santa Sede, con las pontificias. Yo estudié en la Pontificia de Comillas. Fíjate, y también me ha parecido leer que al mismo tiempo que estudiabas, tú ya, vamos, te montaste ahí tu sarao particular, ¿no? Que incluso eras miembro de alguna asociación, cantabas en el coro. ¿Cómo fue un poco tu paso por la universidad? Pues mi paso por la universidad fue una de las cosas que yo descubrí allí, que luego también me ha servido en otros momentos de mi vida, es que te das cuenta de cuando estás en un sitio, si eres capaz de evaluar cuáles son tus prioridades, tus obligaciones son menos dolorosas porque no las haces para demostrar nada. Es decir, yo no estaba allí para demostrar que era buen estudiante. Yo era buen estudiante, ya lo había demostrado. Entonces yo a mí cuando una asignatura me interesaba me la bebía. Pero no pensaba que yo no estaba ya en primero de carrera pensando en cuando vengan los headhunters a buscarnos tener el mejor expediente. No era esa mi motivación, con lo cual no tenía la presión de otras personas que habían elegido vocacionalmente esa carrera y que tenían claro que querían llegar a ser, pues no sé, un broker financiero o un gran empresario, todo este tipo de cosas. No estaba en mi camino, ¿no? O no, mejor dicho, no estaba en mi brújula eso. Con lo cual, para mí, la universidad fue una experiencia maravillosa porque conocí a gente espléndida. Muchos de mis mejores amigos son de la época de ICADE y conservo extraordinarias relaciones. Y más allá de lo que era formar parte de una clase y la clase y los exámenes y todo eso, pues yo estaba en el coro, estaba en una asociación de estudiantes que se llamaba IESEC para organizar intercambios, monté un grupo de teatro, que fue bastante duro porque en realidad la gente no tenía tiempo para ensayar nunca. Estábamos colaborando también con algunas otras asociaciones de apoyo a países subdesarrollados, en fin, que fue una vida estudiantil muy, 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 muy activa, más allá de lo académico y muy disfrutada. Sí, de nuevo hay variedad de opciones, ¿no? Y no sé si fue precisamente en la carrera donde descubriste un poco también la publicidad y el marketing, que más adelante te lleva a trabajar en una agencia de publicidad. Cuéntanos un poco cómo fue. Eso fue el último año de carrera en la especialidad. En el plan de estudios que yo tenía, la especialidad se cogía el último año y entonces en la especialidad de comercial, que es la que yo cogí, yo tuve una asignatura de publicidad que era los viernes de 10 a 12, 2 horas por la mañana. O sea, en todos esos años de tantas horas, solo eso. Y la verdad es que me pareció súper atractivo porque al final la publicidad tiene que ver mucho con contar historias. Y entonces, me tiré de cabeza en aquel momento yo estaba en un proyecto que se llamaba Empresa 3, que era una junior empresa que organizábamos encuentros en la facultad con grandes nombres del mundo empresarial. Y yo tuve la suerte pues de organizar un curso que se llamaba Imágenes en el Mercado, donde vino un montón de gente importante. Y una de esas personas importantes era el consejero delegado de Basat, Fernando Romero, en aquel momento. Claro que le pareció estupendo que un desconocido como yo, que además yo de pueblo y sin contactos, sabes cómo funcionan estas cosas, hubiese conseguido aquel palmarés de grandes estrellas de la comunicación. Y entonces él pensó que yo podía hacer algo en Basat.
Así que cuando faltaba un mes o algo así para terminar la carrera, le mandé el currículum, me entrevistó, hablamos y al final acabé trabajando en Basat. Acabas trabajando en Basat para clientes importantes, ¿no? Como IBM, Telefónica, Ford. Cuéntanos para quien, porque todos tenemos un poco en el imaginario colectivo lo que puede ser una agencia de publicidad. Cuéntanos cómo fue tu experiencia ahí, qué lecciones, qué aprendizajes te deja y durante cuánto tiempo estuviste en este departamento creativo. Pues, a ver, cuando yo llegué al mundo de la publicidad, lo que en el imaginario colectivo de me voy un fin de semana a Ibiza a desbloquearme ya no sucedía. Estoy ya en la época del glamour de los publicitarios. Es verdad que había muchísima presión por el mundo de los premios en aquel momento. Basat era la número uno porque la oficina de Barcelona había hecho los Juegos Olímpicos en el año 92, la oficina de Madrid había hecho la Expo en el año 92. Era un sitio soñado para trabajar para un publicitario, ¿no? Pero yo estuve un año trabajando como publicitario, como creativo en el departamento creativo, y me di cuenta que aquello no me hacía feliz. Entonces al año me fui a matricular a la escuela de teatro. Ya decidí que ir en metro con todo lo que yo había montado en metro todos esos años no era suficiente y que a lo mejor el talento tenía que pulirlo un poco. No es que no lo tuviera, sino que tenía que pulirlo, ¿no? Entonces, en el momento en que yo paso de querer ser alguien en el mundo de la publicidad, querer ganar premios, querer ser importante, a la publicidad es el modo en el que yo me pago mis estudios de teatro, pues todo cambió otra vez. Entonces, como el foco no era demostrar, pues la creatividad fluye, no tienes miedo, se te ocurren ideas buenas, malas, mejores, peores, las más horribles y las más brillantes, ¿no? Pero con la fluidez de eso, de no tener nada que demostrar, ¿no? Entonces, durante aquellos años yo hice muchas cosas muy importantes y algunas cosas tremendas, ¿no? Como por ejemplo yo que no me gusta nada del fútbol y que no entiendo nada de fútbol, me tocó llevar la campaña publicitaria cuando Ramón Mendaza quería volver a ser presidente del Real Madrid, ¿no? Y había que tener 3 spots preparados porque no sabíamos si el Madrid iba a ganar, iba a empatar o iba a perder. Entonces, en función de los resultados del Madrid, en la campaña había que sacar un anuncio u otro que había que prepararlos la semana de antes, ¿no? Cosas como esa he vivido unas cuantas muy divertidas, ¿no? En realidad, al final, lo que yo rescato de aquella época es que como yo soy así tirando a sociable, pues al final acababa estableciendo vínculo con el cliente y eso también lo cambiaba todo, marcaba una diferencia muy grande, ¿no? Cuando el cliente te notaba implicado personalmente y todo era a favor. Efectivamente, yo creo que salen aquí cosas interesantes como el tema del fluir con la creatividad, también la no presión, ese aspecto social, ¿no? Que ya estaba también en tu personalidad y que te acercaba de alguna manera a esos clientes. Y mira, comentabas el tema del teatro. Dices que empiezas, ¿no? En una escuela, no sé si creo que fue la de Cristina Rota. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en esto del teatro, cuánto tiempo estuviste y qué aprendiste aquí. Pues a ver, cuando hablamos de los tipos de personalidad del eneagrama, pues a los tipos, a la personalidad normalmente le llamamos ego, ¿no? Todos tenemos ego, todos tenemos un tipo de ego, no es que la persona que se lo tiene más creído tenga más ego, eso es un significado de la palabra, ¿no? Y yo siempre digo que mientras que en el mundo del crecimiento personal para mí todo ha sido fácil, fluido y miel sobre hojuelas, el mundo del teatro ha sido donde a mí le han dado fuerte a mi ego, donde yo he chupado rueda, he comido barro y he dudado de mi valía, he pasado miedo, inseguridad, sueños frustrados, o sea, realmente no solo durante los años de escuela, ¿no? Porque es cierto que yo cuando llegué a la escuela tenía un alto concepto de mí mismo que no estaba dispuesto a cambiarlo y delante de gente que supiera más que yo, ¿no? Entonces, realmente ahora yo puedo entender que estaba tan defendido
que no era permeable. Entonces fueron unos años muy duros porque ahí sí que viví una lucha permanente con la inseguridad, con el deseo de demostrar, ¿no? Era bastante duro, ¿no? Y luego, curiosamente, en mi carrera como actor ha seguido siendo así. Nunca se me han dado las cosas tan fáciles en el mundo del crecimiento personal, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando he podido entender lo que pasaba y ha habido personas muy importantes para mí que me han ayudado en ese proceso, indudablemente, si tengo que mencionar a alguno, es Fernando Piernas, ¿no? Que me hizo entender realmente que cuando uno se quita las corazas y se permite fluir también, cuando uno se olvida de que es un actor y se permite convertirse en el personaje y se deja vivir lo que está pasando ahí, pues ocurre magia. Sí, mira, hablas del ego ya asomando por ahí, ¿no? En esa época del teatro. Y no sé si tuvo esto algo que ver en tu iniciación en el mundo del desarrollo personal, porque empezaba yo contando en la entradilla que descubriste el Reiki, el tarot, después el eneagrama. ¿Cómo fue tu entrada con todo eso? Pues mira, en el mundo del desarrollo personal, no como lector, quiero decir, yo siempre había leído libros y tal, siempre me han interesado. Yo estaba haciendo un curso de voz con una maestra increíble también, una persona a la que he aprendido mucho, que se llamaba Lidia García, ya no está con nosotros, y en el curso de Lidia conocí a una persona que se llama Daniel Chumillas, que luego se convirtió en mi socio. Y Daniel, es terapeuta, es sanador, y pasaba consulta en una librería que era sede de una ONG de ayuda a personas en duelo. Entonces, yo cuando empecé a trabajar de actor, yo dejé el mundo de la publicidad paulatinamente. Yo estuve aproximadamente 8 años en agencias, después de pasé por un par de días más y luego trabajé bastante de freelance, ¿no? Porque todavía conservaba los contactos. Y entonces, claro, yo, pues a fin de cuentas estudio en ICADE, ¿no? Y yo me daba cuenta de lo incierto que es el futuro de un actor, los ingresos, temporadas buenas, temporadas malas. El caso es que un día quedé a tomar café con Daniel, que estaba pasando consulta en ese sitio, y pues conozco a la dueña del sitio, conozco a la chica que trabajaba allí, y me empiezan a contar lo mal que les va el negocio. Bueno, y yo me siento y digo, pues no os preocupéis, venga, vamos a hacer una base de clientes, vamos a hacer un plan de fidelización, vamos a bla, 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 bla. Cuando me di cuenta, los ahorros que tenía los había invertido en aquel negocio para contrapesar la incertidumbre de los ingresos del actor. Y entonces me convertí en librero. Pero el tesoro de aquella librería era la sala de abajo donde hacíamos cursos. Y pues nada, como yo estaba allí, pues yo organizaba todos los cursos y tomaba parte de todos los cursos y ahí fui aprendiendo todas estas cosas. Fíjate qué interesante, ¿no? Ahí también como tu papel de formador ya, dando charlas, cursos No, y yo ahí solamente di un curso una vez. vale, das un curso O sea, una vez. yo ahí estaba de organizador. Lo que pasa es que cuando me interesaba un curso, pues claro, asistía, ¿no? Entonces un día llevábamos 2 años al frente del negocio. Habíamos conseguido que él pasara de números rojos a tener beneficios. En fin, también es cierto que cuando funcionaba como ONG, si alguien necesitaba un libro, se lo regalaban. Entonces, claro, así es difícil que el negocio funcione, ¿no? El caso es que un día me vienen unas clientas y nos dicen, Pedro, ya sabemos el próximo curso que tienes que organizar. Y digo, ¿ah, sí? ¿Y cuál es? Queremos un curso para ser como tú. Digo, ¿y eso qué quiere decir eso? Tú eres capaz de decirle a alguien la cosa más desagradable del mundo, la peor noticia, y conseguir que el otro se ría. Digo, pues mira, sí, es verdad que esto lo sé hacer. Y entonces empecé a montar un curso que tenía que ver con
con la improvisación, con los ejercicios de teatro, y ese fue el único curso que yo di allí. Y en ese curso que vino Concha Moreno, que era clienta de la librería y ya era amiga en esos momentos, pues ella me dijo, tú es que no enseñas teatro, tú lo que enseñas es eneagrama, porque tú enseñas a salirte del personaje. Y ahí empezó mi camino con el eneagrama. O sea, que digamos que Concha fue como un poco la figura, ¿no? Que se interpuso en tu vida y que te acercó o te validó esa cosa que tú ya tenías ahí con el eneagrama. Y no sé desde entonces qué camino seguiste, por qué optaste, decidiste formarte en eneagrama, empezaste a leer, ¿cómo se dio Pues este mira, proceso? no, este proceso fue más gracioso porque, claro, conforme el negocio iba yendo mejor, el negocio demandaba más atención. Y entonces Daniel y yo, que Daniel también en ese momento estaba intentando hacer una carrera de actor, nos dimos cuenta de que nos absorbía demasiado tiempo, demasiada energía y decidimos traspasarlo. Entonces en ese momento traspasamos el negocio y yo me fui a Barcelona a hacer un musical que se llamaba Hermanos de Sangre. Y me olvidé, y cuando volvía a Madrid empecé a dar cursos de Reiki. Yo ya había hecho la formación de Reiki y todo eso, pero empecé a trabajar dando cursos de Reiki y el eneagrama era pues algo que me picaba la curiosidad y empecé a ir a clases con Concha, pero durante los siguientes 2 o 3 años yo viví de dar clases de Reiki. Y fue cuando Victoria Cadarso trajo a Ras Hudson a Madrid, que me dijo, Pedro, como tú sabes eneagrama y sabes inglés, ayúdame a traducirle, donde yo conecto con el Enneagram Institute y entonces decido que yo quería saber todo lo que ese señor sabía y Concha y yo nos vamos juntos de la mano a hacer la formación del Enneagram Institute a Estados Unidos. Fíjate qué curioso, ¿no? Cómo empiezas con el eneagrama y yo quería preguntarte, porque supongo que esto fue parte de tu propio proceso personal de autoconocimiento, ¿qué supuso en tu vida el acercamiento a esta herramienta a nivel de ti, de autoconocerte, de tu personalidad, de tus sombras, de tus luces? ¿Qué claridad aportó? Pues mira, en un primer momento ninguna. En un primer momento ninguna, porque cuando yo me acerqué al eneagrama, mi intención no era trabajarme a mí mismo porque no creía que lo necesitara, sino yo quería ser mejor actor. Entonces, si era capaz de salirme de mi personaje y entrar en otros personajes, y esos personajes tienen una estructura interna de miedos inconscientes, de motivaciones inconscientes, pues a mí me parecía que sabiendo el eneatipo de un personaje, tenías muchísimo para poder construirlo. Entonces, durante esa primera etapa, yo no le vi ningún problema a ser 7, que es mi tipo de personalidad, ni me conecté con ninguna sombra del 7, ni me puse en contacto con ningún sufrimiento que tuviera que ver con los miedos y las motivaciones de los 7. Fue mucho después cuando pude tocar eso. Y cuando digo mucho después, puede ser perfectamente 3 o 4 años después, cuando la vida me puso en una situación personal que yo no supe cómo manejar y fue la primera vez en la que me arriesgué a no manejar las cosas como las manejaría un 7, no huyendo de las situaciones dolorosas, no huyendo de las situaciones incómodas, sino siendo capaz de quedarme presente con mi dolor, acompañándome a mí mismo. Sí, yo creo que el maestro aparece un poco cuando el alumno está preparado, ¿no? Y supongo que pues algo pasaría, ¿no? Por tu vida que te hizo ese clic o ese despertar. No sé si quieres contarnos un poquito más al respecto de esto y sobre todo qué evolución hay desde que entras en contacto con la herramienta hasta que decides, ay, pues es que es a lo que quiero dedicar un poco mi vida, ¿no? Es como que yo tengo que seguir por aquí. A ver, yo no creo que el maestro, yo no sé, o sea, sí que creo que el maestro está preparado cuando aparece cuando está preparado el alumno, pero como te decía antes, en comparación con mi carrera actoral,
mi encuentro con maestros, llamémosles gentes que me han compartido sus herramientas, gentes que me han dado la oportunidad de descubrir cosas sobre mí mismo que me permiten evolucionar, siempre ha sido muy fácil y siempre ha sido pues eso, vente a ayudarme a traducir a este señor y conocer a ese señor y querer saberlo todo, ¿no? O sea, yo ya tenía todas las herramientas cuando me vino la crisis y solo tenía que ir, anda coño, pues esto que yo ahora quería a los personajes, ahora me lo voy a aplicar y me lo voy a tomar en serio, ¿no? Por supuesto que durante esos momentos difíciles pues hubo gente que estuvo a mi lado, pero más que como maestros, como amigos, ¿no? Entre ellos Concha y Daniel, a los que ya he mencionado, ¿no? Pero tampoco ahí vino el momento de tomar decisiones con respecto. De hecho, es que me parece que todavía yo no he tomado una decisión con respecto a que yo quisiera hacer del eneagrama mi futuro o algo así, ¿no? Es decir, hubo un momento cuando terminamos la formación en Estados Unidos y luego hemos hecho más formaciones con otras escuelas, que Concha y yo empezamos a trabajar juntos. Yo empecé a dar clase de eneagrama ya con bastante conocimiento y con bastante profundidad de lo que es la herramienta, ¿no? Pero en ese momento yo seguía trabajando como actor, seguía haciendo musicales y entonces me di cuenta un día muy delicado que estaba muy enfadado. Y digo, ¿pero por qué estás enfadado si la vida te sonríe? Pero claro, el día que me tocaba actuar yo echaba de menos dar clase. Y el día que me tocaba dar clase yo echaba de menos actuar. Y del ego siempre lleva la atención a lo que tienes insatisfecho, ¿no? Y entonces no te permite disfrutar de lo que tienes, ¿no? Y entonces ese día yo dije que cuando al teléfono llamaran directores con proyectos actuaría y que cuando llamaran alumnos daría clase. Y esa fue la única decisión que yo he tomado al respecto. Eso sí, mientras estoy en el eneagrama, igual que cuando estoy trabajando con un personaje, pues hay un deseo de profundizar, de saber. He investigado, he generado mis modelos, estoy involucrado en la comunidad del eneagrama, soy vicepresidente de la Asociación Española de Eneagrama, pertenezco al comité de organización de eventos de la Asociación Internacional. O sea, estoy muy, muy, muy implicado con el mundo del eneagrama en este momento y absolutamente 100%. Yo en este momento no podría manejar o podría manejar un proyecto teatral con ciertas limitaciones, ¿no? Pero no es una decisión que yo haya tomado ni... Es como se están dando las cosas. Entonces yo abriéndome a lo que viene y estando 100% en lo que hay en este momento, que es el eneagrama. Yo siempre digo que hay actores que les han dado el Goya de actor revelación a los 60, que porque en algún momento yo no voy a volver al teatro, o voy a volver a montar una empresa, o voy a volver al mundo del Reiki, o voy a hacer otra cosa que se cruce en mi camino, ¿no? No tengo ninguna de esas decisiones tomadas. Sí, un poco el libre albedrío, yo creo que también, ¿no? Y en este sentido, yo me preguntaba, Pedro, porque imagino que en esta época, no sé de qué año estamos hablando, no sé si 2000, 2003, por ahí, cuando más o menos empiezas con esto del eneagrama. No sé si había ya tanta gente en España o cómo se lo tomó tu círculo más próximo, porque imagino que la familia, los amigos, una herramienta de autoconocimiento, es como que a veces quizá lo reciben con un poco de escepticismo, ¿no? Que... Uy, esto que era psicología les parecía más normalito que el Reiki, que era eso de poner las manos. Esto les tranquilizaba mucho. Si encima te ibas a estudiar a los Estados Unidos, ya hasta tenía caché. No, no yo no he tenido nunca rechazo de mi entorno, no he tenido rechazo de nada de lo que yo hago. Ni de ser negacionista he tenido rechazo. Muy puntualmente. O sea que en ese sentido tengo la fortuna de que, como yo digo, mis amigos saben, o creo que mis amigos saben, que yo intento ser buena persona. Entonces, alguien que intenta ser buena persona puede tener las ideas equivocadas, puede cometer errores, puede hacer daño a los demás, ¿no? Pero nunca lo hace a conciencia y en cuanto se da cuenta que está haciendo daño, saca el cuchillo donde lo ha clavado sin querer.
Entonces yo desde esta conciencia es de donde me relaciono con los seres humanos. Entonces si tú eres mi amiga y eres una buena persona o alguien que intenta ser buena persona con las limitaciones que nuestro ego nos proporciona, nada de lo que tú hagas a mí me va a parecer mal. Y Pedro, otra pregunta que me viene a la cabeza un poco es, digamos, que lo que yo decía, ¿no? Que puede haber un poco de escepticismo con respecto a esta herramienta, que hay veces que la gente lo considera pues como una pseudociencia, además. Sin embargo, yo también por mi propia experiencia he podido comprobar que desde mi punto de vista, pues lógicamente tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Y es como, ¿qué explicas tú a la gente cuando encuentras escepticismo un poco por su parte? ¿O por qué dirías o animarías a alguien a indagar un poco en la herramienta? ¿Qué ventajas crees que puede tener para conocerse, para descubrirse, o con respecto incluso a otras herramientas de autoconocimiento? No sé si el Reiki también se puede considerar, pero también te lleva por otros caminos. Pues a ver, yo lo primero que hago es ir por libre en el sentido de la ciencia. A mí la ciencia no me interesa, básicamente porque la ciencia no existe. La ciencia no es una entidad. Existen personas que son científicos y entonces intentan explicar la realidad con un tipo de lenguaje, que es un tipo de lenguaje que explica mucho mejor la realidad que cuando los sacerdotes hablaban de los dioses del Olimpo. Y decían, esta tormenta la provoca Júpiter porque está enfadado, ¿no? Pues ahora tenemos otro lenguaje para explicar la realidad, pero que todavía no es el definitivo. La realidad es la que es y hay un montón de cosas que el lenguaje científico todavía no nos ha podido explicar. Con lo cual yo me descarto, no tengo ningún interés en que el eneagrama sea científico. Para mí el eneagrama es arte. ¿Y por qué es importante que el eneagrama sea arte? Porque el arte es intemporal. Lo que era un fenómeno artístico en las cuevas de Altamira ha llegado a nuestros días y podemos seguir reconociendo eso. No necesitamos estar cambiando de opinión sobre si la Tierra gira alrededor del Sol o el universo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Esas son explicaciones científicas que nos hacen entender parte de la realidad, pero que pueden estar completamente equivocadas y que se pueden desmentir 3 siglos después. Nadie puede desmentir las pinturas negras de Goya. Nadie puede desmentir las cantatas de Bach. Es que no es posible, ¿no? Y luego el arte tiene otra ventaja fundamental, porque para mí arte es aquello que te mueve emociones. Y curiosamente, mover emociones es lo que necesitamos para que la gente cambie. La gente no cambia con lenguaje científico. La gente cambia cuando le tocas su corazoncito. La gente cambia cuando le cuentas las historias y algo les pasa por dentro. Y eso no es ciencia. Eso es arte. Eso es el teatro nació en el templo y era una herramienta para comunicarse con lo divino. Los chamanes hacían visible lo invisible para las tribus, ¿no? Y eso es a lo que yo me dedico. Entonces, para dedicarme a hacer ese tipo de arte que tiene que ver con tocar el corazón de las personas para que cambien, yo utilizo un lenguaje que se llama el eneagrama y utilizamos un vocabulario que define 9 tipos de personalidad. En ese sentido, la herramienta es tan buena como cualquier otra. Yo creo que cuando cualquier persona que se dedica al crecimiento personal entiende su trabajo como un arte y no como una ciencia e intenta tocar el corazón de las personas, está haciendo arte y está haciendo lo correcto y la herramienta es lo de menos. Me da igual que sea el Reiki, que la PNL, que la hipnosis, que el coaching ontológico, que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Me da exactamente igual. No creo que haya herramientas mejores o peores. Creo que hay herramientas que para algunas personas tienen más afinidad, incluso tienen más afinidad en un momento de su vida y no en otro, pero que no hay ninguna que podamos decir que sea universal. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente para animarse a estudiar eneagrama o descubrir el eneagrama? Que se dejen llevar por su intuición, que se escuchen por dentro,
porque una parte de ellos le va a decir si hay algo de verdad importante, algo que descubrir. Y luego que tengan en cuenta sus resistencias. Cuando hay algo a lo que me resisto demasiado, es porque es demasiado valioso y mi ego quiere impedir que yo tenga eso. Entonces, enjuiciarlo, banalizarlo, trivializarlo, es parte del juego. Si tú eres feliz con tu trivialización de lo que hacen los demás, bendito tú. Totalmente, estoy de acuerdo contigo en que es una herramienta más y que cada uno conecta con una u otra y ahí también de nuevo pues variedad, libre albedrío y yo creo que bueno, respecto, por ejemplo, al eneagrama, hay una pregunta que no me puedo ir sin hacerte y es, tú sabes cuando te encanta una herramienta, ¿no? Y de repente pues empiezas a conocer más y más sobre eso. Imagino que aparte de en tu vida profesional, no sé hasta qué punto te influye en tu vida personal, por esto de muchas veces cuando estás conociendo a alguien, pues inconscientemente yo muchas veces movida por la pasión, es como que antes lo decía, ahora ya no lo digo porque siento que a veces la gente se siente como un poco psicoanalizada y tiene como un cierto miedo, no sé si a ti te habrá pasado, a tenerte delante a que les estés un poco psicoanalizando o incluso tú en patrón inconsciente a veces vas en el metro, lo que sea, y vas, ¿no? Diciendo, ay, pues tiene sentido porque esta persona está discutiendo con la otra, porque claro, porque no sé, ya sabes, ¿no? Con ese ruido un poco mental. Ya sabes esta historia de que cuando tú señalas a alguien con un dedo hay 4 dedos que te señalan a ti, ¿no? Entonces, cuando tú estás intentando utilizar el eneagrama para colocarle el numerito al de enfrente y así sentirte protegido frente a él, lo interesante es preguntarte por qué tienes miedo del otro, por qué necesitas ponerle un numerito. Porque al final, sobre quién puedes trabajar, sobre quién puedes descubrir cosas, es sobre ti. Entonces, cuando el otro está ahí haciendo lo suyo y tú, para sentirte bien, utilizas el eneagrama para sentirte por encima de él, para tener más información, pues pregúntate de qué tienes miedo, qué estás intentando demostrar, qué está pasando ahí que te da susto. Pues con esa respuesta me voy a quedar, Pedro, y si te parece bien, antes de pasar, porque yo seguiría hablando de Enneagrama contigo, pero antes de pasar Pero al... si no hemos hablado más que de mí, de eneagrama hemos hablado muy poco. Bueno, me lo guardo bajo la manga para poder invitarte a a un segundo round. Yo estaré encantada de que vuelvas. Y bueno, si te parece bien, antes de pasar, como digo, a esa segunda parte de la entrevista para conocerte un poquito más a nivel personal, me gustaría que dieras un último mensaje final, un poco como colofón a esto que hemos hablado, si tu experiencia pues personal, profesional, incluso pues tu descubrimiento del eneagrama puede ayudar de alguna manera a esta comunidad que nos esté escuchando. ¿Qué consejo o idea les trasladarías así un poco como colofón? Hombre, para mí el mensaje fundamental del eneagrama, aunque mucha gente dice que el eneagrama es una herramienta para conocerte a ti mismo, para mí el eneagrama es una herramienta para descubrir quién no eres y crees ser. Y que una vez que uno descubre que el personaje no es quien eres, entra en el descubrimiento de quién realmente soy, que es algo que solamente se desvela momento a momento, presente a presente, ¿no? Entonces, en ese experimentarme a mí mismo, más allá de mi personalidad, más allá de mis patrones, es donde está la auténtica felicidad. Eso que tanta gente busca con tanto anhelo, ¿no? Pero, ¿por qué está ahí la felicidad? Pues mi maestro Don Riso decía, una frase que a mí me encanta, que la felicidad es un subproducto de la consciencia. Entonces, mi colofón sería, señores, señoras, busquen ustedes la conciencia. La conciencia está más abajo de la conciencia. La conciencia es la que dice bueno o malo, la que juzga. La conciencia es la que experimenta sin juicio.
Totalmente. El no juicio, una invitación a mirarse cada uno hacia adentro. Esa conciencia que yo creo que tiene mucho sentido con tu propio proyecto, ¿no? Eneagrama para la autoconsciencia. Y bueno, ahora sí, Pedro, vamos con esta segunda parte de la entrevista, el cuestionario. ¿Estás preparado? Me encanta que me cuestionen. Pues vamos con la primera pregunta y vamos a empezar hablando en positivo, de cualidades, de dones. Es tu momento. Cuéntanos, ¿qué es eso que te sale bien y fácil? ¿Cuál dirías que es tu gran fortaleza? Ese poder con el que puedes ayudar a más gente. Yo creo que mi gran don es la espontaneidad. El dejar que lo que tenga que responder por mí en este momento responda con un ejemplo, con un chiste, con una pregunta, ¿no? El dejar que salga lo primero que viene, confiando en que es lo que conviene. Espontaneidad y como toda cara tiene su cruz, ¿qué es eso que te cuesta más trabajo? ¿Cuáles son tus áreas de mejora? Esas tareas que siempre delegas en otra persona porque sabes que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo. No, yo no hay nada que delegue. Tengo mogollón mogollón de áreas de mejora, pero no soy bueno delegando, soy muy controlador porque me gusta hacer las cosas de una manera muy personal. Yo creo que mi área de mejora es la disciplina. Soy una persona muy poco disciplinada en mi vida diaria y me cuesta mucho organizar los momentos de trabajo. Más allá de los momentos de clase, pues los momentos de investigar, de escribir, de preparar cursos nuevos. Creo que me vendría muy bien un poquito más de disciplina o organización. Lo único que como no he conseguido la disciplina, al menos he aprendido a gestionar la culpa y no me culpo demasiado por no ser disciplinada. Interesante lo de la culpa, con esa disciplina también y organización. Y tercera pregunta, Pedro, si pudieras ir a cenar con una persona viva o ya fallecida, conocida o no, del ámbito nacional o internacional, ¿quién sería y por qué? Absolutamente Stephen Sondheim. Stephen Sondheim es un compositor de musicales que murió el año pasado y realmente yo siempre digo que Dios tiene que existir porque solo Dios puede crear un Stephen Sondheim. O sea, es una persona a la que yo admiro artísticamente por su coherencia, por su capacidad de reinventarse y de que cada musical sea un nuevo experimento y en todos ellos ser capaz de haber profundizado en la densidad emocional de los personajes, en el sufrimiento, en los sueños del género humano y no dar lecciones, sino de plantear siempre todas estas cuestiones desde la pregunta para que el público se mire también a sí mismo. Yo creo que los musicales de Sondheim son profundamente sanadores. Probablemente me iría a cenar con Sondheim y sería incapaz de hablar para que hablara todo él y yo escuchar en esa cena. Pues este compositor que no conocía, le buscaré luego, ¿verdad? Por curiosidad. Y Pedro, regálanos ahora tu experiencia y dinos alguna situación que hayas podido gestionar o manejar mejor a raíz de conocer el eneagrama. ¿Cómo lo hubiera hecho el Pedro del pasado versus el de ahora? Pues yo creo que no hay mucha diferencia entre el Pedro del pasado y el de ahora en las cosas que hace, pero hay mucha diferencia en la conciencia de lo que hace. El Pedro del pasado siempre hubiese intentado resolver la cosa llamando la atención, haciendo un chiste con sentido del humor, manipulando. Y ahora el Pedro del presente hace lo mismo. Lo que pasa es que la manipulación no tiene que ver con conseguir que el otro haga lo que yo quiero, sino con conseguir que el otro ponga las cartas sobre la mesa, ¿no? Y una de las cosas que hago de entrada, que antes no hacía,
no porque no quisiera hacerlo, sino porque no las conocía, es poner también mis cartas sobre la mesa, ¿no? Creo que ser capaz de pedirle al otro lo que necesitas y aceptar el no del otro sin tomármelo como algo personal, el ser capaz de preguntar ¿y tú qué quieres a cambio de hacer esto que yo te pido que hagas por mí? Sin querer engañar, sin querer aprovecharme de la ventaja y con compromiso de cumplimiento, yo creo que es exactamente... desde fuera no se nota mucho, pero desde dentro la actitud es absolutamente diferente. Qué interesante, ¿no? El paso del tiempo también o la vida por uno mismo y los aprendizajes que deja. Porque Y si es que una de las cosas que nos pasa es que no sabemos pedir porque no sabemos lo que necesitamos. Pedimos lo que nuestro ego necesita, no lo que nosotros necesitamos. Y claro, nos lo dan y nuestro ego se pone contento, pero nosotros seguimos jodidos. sí, esto yo creo que es un tema bastante para profundizar. Es verdad que muchas veces yo siempre digo que no conseguimos lo que queremos porque no sabemos lo que queremos. Y bueno, quinta pregunta. Cuéntanos algún elogio, testimonio, alguna reseña positiva que hayas recibido de alguien a quien has podido ayudar con tus formaciones, tus charlas. ¿Qué te dijeron y por qué la recuerdas con cariño? Pues mira, yo no me gusta nada utilizar a los alumnos en la comunicación. Jamás en mi comunicación verás un testimonio de nadie, jamás en mis redes sociales verás una foto con los alumnos enseñando el diploma. O sea, yo creo que el gran regalo que yo recibo no es lo que los alumnos me dicen, sino lo que yo veo. Obviamente, por supuesto que tengo alumnos muy agradecidos y sobre todo a mí lo que se repite mucho, con cierta frecuencia, es que alguien me diga, el día que me dijiste esa frase, me cambiaste la vida. Y esa frase normalmente no es algo que no es una máxima, no es un consejo, ¿no? Es algo que tiene que ver con reflejarle al otro algo evidente de lo que hace, pero que nadie se lo ha sabido reflejar o nadie se lo ha sabido contar para que lo pueda agarrar, ¿no? Entonces, cuando la gente me dice, cuando me dijiste esa frase me cambió la vida, porque a partir de entonces hice un clic, pues esos son los elogios que yo recibo habitualmente. Sí, como ser un vehículo, ¿no? De haber inspirado a alguien o que haya Sí, tenido un sí. momento ajá, momento eureka. Sí, sí. Y Pedro, en la otra cara de la moneda, no sé si en alguna ocasión has tenido que lidiar con alguien, pues eso, como hablábamos antes, ¿no? Que haya puesto en duda, cuestionado tu trabajo en medio de una ponencia o ya sea ante amigos, ya sabes, la típica cena familiar. ¿Qué ocurrió y cómo lo enfrentaste? Vamos, yo lo peor que me ha pasado es que una alumna me ha denunciado frente a la organización de un sitio donde yo daba clase por haberla hecho acoso sexual. O sea, ¿quieres algo mejor que eso? Ostras, bueno, esto sí que no me lo esperaba, ¿no? No sé. No, pues sí, pero si no pasa nada, quiero decir, cuando una persona no sabe gestionar su sexualidad y se siente atraída por ti y empieza a mandar señales erróneas y tú estás dando clase y no te das cuenta de lo que está pasando y entonces en concreto estábamos haciendo un curso que tiene que ver con utilizar las herramientas del teatro con el eneagrama, que se llama Eneagrama en Acción, ¿no? Entonces, tú pides un voluntario y siempre sale ella, y siempre sale ella, y siempre sale ella, y entonces ella quiere hacer de tu mujer y quiere hacer de tu novia y quiere hacer de no sé qué, y tú no le haces caso, pues de repente empieza a decir que eras tú el que le pediste que saliera a hacer de tu mujer y de tu novia y de tu no sé qué para poder estar cerca de ti y abrazarte y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esta es la realidad de lo que pasó. Lo que pasa es que yo no tuve que hacer nada porque los alumnos que estaban en ese grupo lo hicieron. O sea, ellos dijeron, ¿cómo qué? ¿Que Pedro ha hecho qué?
claro, la carcajada fue general, ¿no? Y la otra se fue yendo con la cabeza baja y pasó de ser la acosada sexual a la víctima incomprendida, pero muy propio de su eneatipo también, por otra parte, ¿no? Y bueno, pues estas cosas pueden pasar, pero yo lo único que puedo hacer es, en ese caso, explicar a las personas que organizaban el curso lo que ha pasado. Llegaron el resto de los alumnos, hicieron el testimonio y pues yo realmente no volví a hablar con esa persona, no pude decirle nada, ¿no? pero puede pasarte, ¿no? Y estamos en una situación con el tema del acoso sexual y del machismo y el feminismo que es muy complicada, pero al final te das cuenta que lo que hay es un ser humano que está asustado, que no sabe manejar sus necesidades, que reclama atención. Y una parte de mí, por supuesto, aconsejada por mis compañeros de ICADE, me plantearon que lo que tenía que hacer era demandarla por injurias y todas estas cosas, ¿no? Y haberme metido en un proceso más complicado. Pero bueno, yo entendí que esa persona en ese momento, pues manejó la situación como pudo. Yo probablemente podría haberme dado cuenta o podría haber notado antes que estaba pasando algo que no era normal, pero esto fue lo que pasó. Entonces, es la anécdota que me ha venido frente a tu pregunta. No, agradezco que lo saques también aquí, ¿no? En espacios como este, porque es verdad que son momentos duros y difíciles de gestionar y puede haber quien se sienta identificado y incluso hay otra persona que a lo mejor se avergonzaría o no lo contaría. En este caso, agradezco que tú lo hayas contado así, ¿no? No lo Con quiero tanta decir, naturalidad. pero porque para mí al final fue un darme cuenta de que las personas que vienen a los cursos o a los talleres a veces están con una fragilidad interna y con una dificultad de manejo interna que no siempre transparentan, ¿no? Y que cuando alguien muy animosamente se ofrece voluntario varias veces, pues está reclamando atención y a lo mejor necesita otra cosa en ese momento. O ponerla a trabajar en grupo o buscar el apoyo de algún compañero que pueda tener más atención con ella, ¿no? Es aprendizaje a fin de cuentas. O sea, yo creo que no hay que tener miedo de que te acusen de nada, porque en el fondo, si yo fuera un acosador sexual, yo no podría dormir conmigo mismo por las noches. ¿Me explico? Eso sería lo peor que me podría pasar. Que a mí una persona opine de mí que soy de una manera o de otra, el problema es yo opinar de mí eso. Esto es lo que a mí me mete en crisis, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a criticar y además yo, con esta historia que te contaba al principio, de que soy muy bromista, muy sociable, voy cantando por los sitios, la gente tiende a pensar que no soy una persona profunda. Es más, los 7 en el eneagrama sufrimos el estereotipo de no ser profundos, ¿no? Entonces es tan normal que a mí se me juzgue por 7 y se me juzgue por divertido en el mundo del eneagrama y se piensen que no soy profundo y que luego cuando voy a dar una conferencia o participo en un congreso todos vengan a decir, oh, no sabía que sabías tanto. Y cuando alguien me dice esa frase de, oh, no sabía que sabías tanto, digo, pues fíjate, yo sí que lo sabía. No sé, pero en ese sentido yo creo que mi eneatipo también me protege mucho de los juicios ajenos, ¿no? Y sin embargo los juicios propios internos hacia mí son o pueden ser mucho más duros, ¿no? Por eso quizá te comentaba antes el asunto de la culpa y de aprender a gestionar la culpa, porque si, y esto es una cosa, si hay algún eneatipo 7 que me esté escuchando, sabrá que los 7 por estructura de carácter nos creemos más listos que el resto de los mortales. Esta es la realidad. No es que lo seamos, pero funcionamos así. Esto está impreso en nuestra personalidad. Pero claro, si tú eres el más listo de los mortales, cuando algo sale mal, no tienes a quién echar las culpas. Eres el responsable último de todo lo que sale mal en el universo. Y esto da para mucho machaque, Y esto da para mucho machaque.
Fíjate, voy a aprovechar y a recoger, estás hablando justo del eneatipo 7, ¿no? Al que se le han colgado, pues bueno, esas etiquetas que pueden ser ciertas o no, según como lo veas, pero como eneatipo 7 declarado que eres, Pedro, ¿cuáles serían los consejos que darías a otros 7? Sabiendo lo que sabes hoy, ¿qué crees que sería lo más valioso que podría servirles para trabajar o para enfrentarse a sus propias sombras? Pues yo creo que una de las cosas que yo estoy intentando aprender, no que tengo resueltas, sino que estoy intentando aprender, es frenar la tendencia a añadir ingredientes a la vida. Cuando tú te quieres comer un flan, si después del flan pones nata y una guinda y un barquillo y fideos de chocolate y una bengala, pues al final cuando te metes todo eso en la boca no te estás tomando el flan. Y entonces, ¿para qué querías un flan, no? Entonces el ser capaz de estar en el momento presente, aceptando y recibiendo abierto lo que hay sin querer añadir ingredientes, ¿no? Yo creo que ese es en este momento el gran aprendizaje para mí, que creo que es muy bueno para todos los 7. Y, y darte cuenta de que lo mejor para ti, de lo que es mejor para ti, no siempre lo sabes tú. Hay momentos en que el otro sabe mejor que tú lo que te conviene. Y ser capaz de abrirte a eso también. Pues con esta lección nos quedamos y Pedro, mirando al futuro, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Por qué te gustaría que te recordaran? ¿Por qué me gustaría que me recordaran? Yo me miro mucho en la figura de Claudio Naranjo. No en la figura de Claudio Naranjo, él es muchísimo más importante que yo, porque no solo en el campo del eneagrama es el creador de los perfiles psicológicos en profundidad, ¿no? Y por supuesto toda su aportación a la Gestalt y toda su reivindicación de la educación y de la cultura, la lucha contra el patriarcado. Pero a mí me gusta mucho esto, la idea de ser un viejecito que le lleven por el mundo, invitándole a hablar en los sitios, ¿no? Y Claudio tenía una cosa que le invitaban a hablar de un tema y luego él hablaba de lo que él quería. Esto siempre me ha apasionado. Yo quiero ser un viejecito de esos que te vienen a hablar a los sitios y que, aunque hables de lo que a ti te apetezca en ese momento, a todo el mundo le parezca muy ameno, muy interesante y aprenda algo. Yo no sé si quiero dejar un legado, pero desde luego de viejecito me gustaría ser así. Poder ir por el mundo sin vacunarme. Poder ir por el mundo sin vacunarte. Y bueno, esto nos lleva a la última pregunta. Pedro, si pudieras nominar a alguien para que fuera entrevistado en este podcast, alguien a quien admires a nivel personal o profesional, ¿quién sería y por qué? Madre de Dios, menudo fregado esto. Pues yo creo que deberías entrevistar a Pedro Espadas, que es un chico más majo, que tiene muchas más cosas que contar. Yo le admiro mucho. Pues sí, yo recojo tu invitación, que yo ya te la había propuesto, pero bueno, ahora viendo que ya tú estás de mi favor también y de mi parte, pues lo tengo hecho. Yo soy una chica fácil, igual que tú. No, quiero decir, yo hay muchas personas a las que admiro, ¿no? Y tú has mencionado a Victoria, que es una persona a la que yo admiro mucho, a mi compañera Concha Moreno, que son mis dos grandes referentes en el mundo del eneagrama, porque yo soy un eneatipo mental, Concha es un eneatipo visceral y Victoria es un eneatipo emocional. Entonces, cuando yo me pongo a trabajar y a investigar, lo que el mental ve, los otros dos se lo tienen que completar, ¿no? Y en ese sentido, pues me siento muy feliz. Pero mira, te voy a proponer a una persona que se llama Cristina Moreno. Cristina Moreno es hace muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hace es que tiene un podcast que se llama Las 9 puertas del Eneagrama y que ella siempre está al otro lado de la entrevista. Ella siempre está al otro lado de la entrevista y creo que tiene mucho que aportar, que tiene opiniones muy valiosas, que tiene proyectos muy interesantes desde el Eneagrama y desde su parte de terapeuta Gestalt. Y pues sí, me apetece mucho porque es una buena persona, de estas que yo digo que cuando lo de abajo es buena persona, todo lo demás no importa, muy trabajadora, muy preparada
y que sería fantástico que la gente la descubriera desde el otro lado, no desde el lado de estar como entrevistadora, sino como entrevistada. Pues recojo esa referencia, Pedro, que además sí conocía el podcast, no sabía o no ponía nombre exactamente a Cristina Moreno, pero sí, ya lo tenía también ahí un poco en mente. Gracias por la referencia. Y antes de irnos, Pedro, pues me gustaría que contaras a todas las personas que estén escuchando dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte, qué estás haciendo y luego pues que les dijeras un último mensaje, consejo final que les pudiera ayudar, ¿no? en ese camino de autodescubrimiento y en esa propia idea de éxito personal. Pues a ver, yo estoy dando cursos presenciales en Madrid y en Marbella, aunque ocasionalmente pues, he ido a distintos puntos de España a dar intensivos. Mi web es www.enneagramaparaautoconciencia.com, que es la misma página que tengo en Facebook, si alguien quiere seguirla, porque mi perfil de Pedro Espadas es un perfil personal donde en este momento me dedico a exponer mis ideas sobre la pandemia. Entonces, si alguien va a ir buscando enneagrama o crecimiento personal a mi perfil personal, no lo va a encontrar. Pero si buscan enneagrama para autoconciencia, sí. Y tengo un canal de YouTube que se llama Enneagrama para autoconciencia también. Y tengo un perfil de Instagram que se llama Special West Starring, porque yo no quería tener Instagram, pero me empezaron a invitar a directos y entonces me tuve que hacer este perfil de artista invitado y luego me di cuenta que ya que lo tenía, pues podía colocar todos los vídeos que tengo colgados en YouTube para reciclarlos. Y entonces, bueno, pues en eso ando, poniendo en Instagram los vídeos de YouTube. Un último consejo. Pues hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y Los Cuatro Acuerdos, el autor habla de una práctica espiritual que se llama el saludo al ángel de la muerte, que consiste en, cuando te levantas por la mañana, saludar al ángel de la muerte y darle las gracias porque todo lo que vas a tener ese día lo tienes prestado, porque no es tuyo, porque no te lo puedes quedar, ¿no? Entonces, como yo no soy mucho de madrugar, le di un poco la vuelta al saludo al ángel de la muerte y yo saludo al ángel de la muerte por la noche. Y si por la noche uno es capaz de decirle al ángel de la muerte, si me tienes que llevar esta noche, agradezco mi vida está bien hecha y no me siento que me haya quedado nada sin hacer, porque que mañana no vayas a una reunión o que mañana no vayas a una clase o que mañana eso en el cómputo de la vida no interesa, ¿no? Pero si tú miras, hoy he estado con esta persona y le he dicho lo que le tenía que decir, hoy he dado esta clase y me he dejado ahí la piel para que ese grupo sacara el máximo partido de la clase. Si cuando cierras el día eres capaz de hacer eso, yo creo que no hay herramienta que sea más clara y más segura para tener un sueño reparador, rejuvenecedor y levantarse al día siguiente con ganas de vivir, ¿no? Y sin miedo a la muerte. Porque si te tiene que llevar, ya lo podía haber hecho la noche de antes que estabas listo. Sí, empezábamos un poco el podcast también hablando de ese miedo a la muerte que una vez tuviste, ¿no? De pequeño. Cerramos así un poco también con esto, con el libro de los Cuatro Acuerdos, un libro conocidísimo. Y bueno, Pedro, pues hasta aquí el episodio de hoy. De verdad te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Cuando te escribí para hacerte la propuesta, me contestaste con un claro que sí, soy un chico fácil. Y no sé si un chico fácil, pero desde luego me lo has puesto muy fácil. Siempre es un placer hablar de estos temas que personalmente a mí me encantan y encima pues contar con la voz de la experiencia, ¿no? Como en este caso eres tú. De verdad, darte las gracias y bueno, gracias Pedro y a todos vosotros, gracias de nuevo por estar ahí al otro lado un día más. Como siempre, si este episodio os ha gustado, os animo a compartirlo,
que me ayudéis a dar un pequeño empujón a este podcast para que la comunidad siga creciendo y pueda tener el impulso de acercar más historias como esta a vuestras vidas, a vuestros oídos. Si os ha gustado este episodio, os recomiendo escuchar también los capítulos 40, 57 y 65 del podcast, donde hablamos con otros expertos sobre esta herramienta de autoconocimiento, el eneagrama. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y os dejo con un avance de lo que escucharéis el próximo jueves. Creo que eso ha marcado mi personalidad muchísimo. A mí me ha encantado leer, me ha encantado escribir, pero lo que más me ha gustado son las historias. Siempre me ha interesado saber qué le ha pasado a la gente, quizá porque yo no he estado rodeada de mucha gente por ser hija única. Todos los demás, hay pobre que no tiene hermanos, ¿qué va a ser de ella? Señoras, señores que me decíais eso, aquí estoy más o menos bien. Quiero decir, no pasa nada. Uno, al final, los niños son resilientes y estar siempre muy rodeada de animales. Me ha dado como una sensibilidad hacia lo vivo, de que lo vivo es frágil. Da igual que tenga 4 patas, que tenga 2, que tenga hojas, lo vivo hay que tratarlo con delicadeza, ¿no? El eneagrama a mí me fascinó desde el primer momento. Fue una cosa, iba por la vida y no veía gente, veía números. Hasta que te empiezas a dar cuenta de que esta herramienta es poderosa, es muy chivata. Cuando alguien te está diciendo su número, te está dando acceso a partes de sí mismo muy tremendas, con mucho cuidado, con mucho amor, y es tremendo a veces. Es duro verse reflejado, retratado, hasta matices y detalles muy insospechados. Licenciada en Ciencias de la Información, sección Periodismo, y salgo desencantada. Salí de la carrera diciendo, bueno, me como el mundo, o sea, televisión española, a por ti voy, o sea, lo tengo muy claro. Nada, ni televisión española ni nada. Que, oye, pues si por un camino no es, pues cambio de camino, ¿no? Siempre hay que perseguir la pasión de una. O sea, el día que abandonas lo que te hace latir el corazón rápido, es que hay una parte de ti que sí que se muere. Y una de las cosas que me han dicho mucho cuando me quedé embarazada es, pararás. ¿Cómo voy a parar? ¿Cómo le voy a enseñar yo a mi hijo a que persiga sus sueños si yo no persigo los míos? Y entregarte al sueño. Y de repente la vida te va poniendo las personas, te va poniendo las vías, te va poniendo los recursos. Y cómo redunda eso, cómo tiene ese efecto onda tan bonito, ¿no? Si quieres que algo pase, te tienes que entregar a ello. Y entregar significa entregarte. Dejo de pelearme con lo que hay y con lo que está pasando. Yo suelto y me entrego. La vida de cada uno no puede ser prêt-à-porter, no puede ser lo que te encuentras en cualquier tienda de ropa, tiene que ser traje a medida. Entonces, el camino tiene que ser el que te valga a ti, la herramienta tiene que ser la que te valga a ti. Pues a veces en la vida es un escalafón y a veces la vida te tienes que perder, dar 30 vueltas hasta que llegas a la meta, ¿no? Que el eneagrama es una herramienta que tiene que traernos conciencia, darnos cuenta de quién somos, de por qué hacemos esto, de con quién lo hacemos, de dónde están las incoherencias cuando uno dice que quiere conseguir X, pero en realidad está haciendo para conseguir Z, ¿no? Si se ha visto algo, es que con este mundo VUCA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo en el que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ser conscientes. Y necesitamos tener un propósito. Y un propósito que no sea hacernos ricos todos e irnos a la playa. Porque eso no es sostenible en el tiempo. Hay muchas maneras de hacer dinero. Uno puede hacer dinero de una manera consciente o inconsciente, respetuosa con el entorno o no. Creo que el eneagrama lo que nos puede ayudar muchísimo es a entender como empresa, ¿no?, quiénes somos, cómo estamos haciendo las cosas. Además, el eneagrama es algo dinámico. Es decir, no nos dice únicamente, mira, sois así y punto. Te ofrece una salida. Te dice, mira, estáis haciendo esto, pero podéis hacerlo de esta manera. Por lo menos tienes 9 maneras diferentes de hacer las cosas. Todo lo que tienes en las empresas es gente y la gente tiene motivaciones humanas. La gente ya no está pidiendo solamente págame bien, que la empresa tenga un propósito, que yo sepa por qué estoy trabajando. Quiero un propósito más elevado y quiero libertad. Los líderes ahora mismo tienen que ser líderes muy conscientes de saber quién tienen en sus equipos, quién tienen en sus filas, porque como no les fomentes su desarrollo como personas, y esto no es darles un curso de Excel, esto es ayudarles a crear un entorno en el que uno pueda sentir que puede crecer, que puede aprender, o sea, que la gente va a decirte carpe diem, que la gente no va a querer trabajar contigo, arrojar luz en esas partes donde no nos estamos enterando de qué nos está pasando, solo que una y otra vez tropezamos en la misma piedra y no nos planteamos ni si es problema del pie, ni si es problema del camino, ni si es problema de la piedra. No nos estamos enterando. Y como no nos estamos enterando, nos va a volver a pasar hasta que nos enteremos, que así es la vida, que nos presenta el examen hasta que nos lo sacamos, ¿no? Y fíjate, como último mensaje,
os diría dos cosas. No permitáis que nadie os diga cómo tiene que saber, oler o tener aspecto el éxito para vosotros. Es traje a medida. El éxito es lo que vosotros consideréis que sea el éxito y que la mejor manera de poder tener una pasión en la vida es apasionarse. Así que apasionaros todas y todos.